Hola, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia de esta mañana, amén. Pues ayer nos quedamos en el capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Leímos los dos últimos capítulos del segundo libro de Samuel y entramos en los dos primeros capítulos del libro de los Reyes. Déjenme le bajo aquí a la música. Ok, entonces pues vimos la muerte de David, vimos algunos encargos que le deja David a Salomón, su hijo, cuando su hermano, también vimos cuando su hermano, el medio hermano de Salomón, se nombra rey, y David nombra a Salomón como rey, y el otro hermano pues pierde la vida a causa de esa transgresión. Bueno, no fue por eso que la perdió, sino cuando llega a pedirle a Betsabé, la mamá de Salomón, llega a Adonías, llega y le dice, ¿sabes qué? Pues el reino era mío, pero pues me conformo con que me des a Abisag, la mujer que le sirvió a mi papá en sus últimos días. Entonces Betsabé pues va con David, David se inclina delante de ella, y es lo que hablábamos acerca de la honra de los hijos a los padres. Pero a causa de pedirle eso, a pedirle como esposa o como mujer a Abisag, pues entonces es donde viene la debacle de Adonías y lo manda le manda quitar la vida Salomón a su medio hermano. Y bueno, pues por ahí otros encarguitos también que tenían por parte de David, su padre. Él los cumple, pero por causa de las transgresiones que ellos habían hecho. O sea, sí le ayudaron en algún momento, pero también se le rebelaron, y David, pues, él ya no se quería llenar las manos de sangre. No es porque quisiera dejarle a su hijo el encargo de que él se llenara las manos de sangre, porque hasta eso ni Salomón era el que ejecutaba, solamente él también daba la orden. Pero David no quería, David quería irse íntegro a la presencia del Señor. Entonces, bueno, vimos eso, vimos algunas otras cosas, y ahora pues ya vemos a Salomón reinando. Una vez más, David conquista y Salomón hace resplandecer el imperio, pero de una manera diferente. Amén. Pues vamos vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, te damos gracias. Gracias por estos momentos, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el despertar. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, bendice este tiempo, bendice este momento, Señor, de lectura, Padre, en el nombre de Jesús. Que seamos bendecidos, Señor, a través de estos momentos de encuentro contigo, en estos momentos en los que podemos leer lo que tú dejaste como estatuto perpetuo para nuestra vida. Señor, háblanos al corazón, Padre, puedes hablarnos, yo sé, de muchas maneras. Háblanos, Señor, háblanos, Padre, que lo que hablemos hoy, Señor, nos sirva para el futuro. Señor, para que lo pongamos en práctica, no solamente para saberlo, no solamente para llenarnos la cabeza con teorías, sino, Señor, para llenarnos el corazón, a modo de que podamos convertir por obra, poner en obra, Señor, todo lo que aprendemos, todo lo que conocemos, Señor, que es lo importante, en el nombre de Jesús. Padre, bendice en este momento, Señor, a los que estemos aquí, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, que tus ángeles nos rodeen, Señor, por nuestros 6 lados, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que nos acompañes, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, pues comenzamos entonces con el capítulo 3. Salomón se casa con la hija de Faraón. Es decir, Salomón hace amistad con el mundo. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Pues que no se hiciera amistad con el mundo. Pero bueno, Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón, dice el versículo 1 del capítulo 3,
que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Primero dice hizo parentesco, ni siquiera dijo conoció a la hija del Faraón, ¿no? Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hizo sociedad con el mundo. Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ok. Comienzan estos dos primeros versículos diciendo el primer versículo comienza diciendo lo que después sería, pues también, ¿no?, la debacle de Salomón, hacer sociedad con el mundo. El hijo de un rey que había luchado batallas, que había peleado, que se mantuvo fiel con el Señor hasta el último día, hasta el último segundo de su vida, comienza este capítulo diciendo que hace parentesco con Egipto. Estaba construyendo su casa, y estaba construyendo la casa para el arca del pacto, para que la gente tuviera un lugar en donde llegar a adorar, donde llegara a entregar ofrendas, donde llegara a entregar sus tributos, hacer holocausto. Bueno, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, o sea, sí hacía la voluntad de Dios, sí hacía el encargo de su papá. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Dios sabía por qué había escogido a este hombre. Dios sabía por qué permitía que Salomón hubiera hecho amistad con Egipto. Dios lo sabía. Dios tenía un plan maestro en todo esto, porque a Dios no se le escapa nada. Dios estuvo viendo cada momento de la vida de Salomón. Dios estuvo en cada instante de la educación de Salomón, ahí en su casa, en el palacio, con su padre. Dios estaba viendo a Salomón. No solamente veía a David y a sus demás hermanos, a sus demás hijos, también veía a Salomón. Veía a sus hijos y a él lo escogió como rey. Dios ya sabía que iba a hacer amistad con el mundo, pero era parte del plan del Señor. Si no hubiera sido Salomón, hubiera sido otro, no hubieran hecho lo que hizo Salomón. Entonces, no era el destino, era Dios. No era el destino que permitía que pasaran las cosas, era el Señor el que permitió en su momento que Salomón tomara por mujer a la hija de Faraón, con un propósito, claro, pero era algo que, como les decía, a la postre le iba a traer muchas consecuencias a Salomón en su vida, en su reinado. Y Salomón dijo, cuando el Señor le dice, ¿qué quieres? Dime qué quieres que te dé y te lo voy a dar. Eso se lo dijo el Señor en sueños. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón le recuerda al Señor todo lo que había hecho con David y cómo había andado con él en rectitud, en justicia y en verdad. Cualidades que tiene el Señor Jesús, en verdad, en justicia y en rectitud. Entonces dice, entonces tú le hiciste esa promesa al Señor porque pues David, mi papá, anduvo así contigo. Tú le dijiste que iba a haber un hijo de él que se iba a sentar en su trono el día en que él muriera. Ahora pues, haciéndole memoria al Señor
de lo que había hecho con David, le dice Salomón al Señor: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, o sea, no sé qué hacer, soy un rey joven, aún tengo muchas cosas en mi corazón que me pueden distraer. Ya lo había distraído una, la hija de Faraón. Pues puede haber muchas cosas en mi corazón que no te pueden agradar. Puede haber cosas en mi corazón que yo no sé cómo enfrentar. Puede haber situaciones que no sé cómo solucionar. Entonces, ahí viene: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esto es muy interesante. Y en algunas ocasiones pues yo ya se los he comentado, ¿no? Nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, sobre todo nuestra mente, tiene miles de pensamientos en el día, miles de pensamientos en el día, pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos confusos, conflictos interiores, conflictos internos, vaya. Nuestra mente, nuestro corazón tiene muchos pensamientos, situaciones que no sabemos cómo resolver. Entonces, conforme a esta oración, y conforme a nuestro actuar, y conforme a nuestro confiar en el Señor Jesús, conforme a nuestra fe, la fe que tengamos en el Señor, podemos decirle al Señor: dale pues a tu siervo, danos pues, Señor, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién puede gobernar nuestros pensamientos? ¿Quién puede gobernar nuestras ideas? ¿Quién puede gobernar nuestras intenciones? Sino el Señor. Señor Jesús, nuestro Dios. Entonces esta oración la podemos aplicar a nosotros. Señor, dame la sabiduría, Padre, para tomar buenas decisiones. Dame sabiduría, Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque yo solo no puedo gobernarme a mí mismo. Yo solo no puedo. Mi alma gobierna mi carne, pero yo quiero que tu alma, que tu espíritu, perdón, yo quiero que tu espíritu, que tú mismo gobiernes mi cuerpo. No podemos. Somos incapaces de gobernar nuestro cuerpo, nuestros miembros, vaya. Incluso nuestra lengua, que dice la palabra que es el miembro, a la verdad es un miembro muy pequeño, pero puede provocar y quemar un bosque. Entonces, Él es el único que nos puede gobernar. Salomón se lo dice, pero de la manera para poder gobernar a todo el pueblo que quedó a su cargo. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La única manera en la que de verdad nos podemos hacer sabios es leyendo la palabra. La única verdad en la que nos podemos hacer sabios es teniendo una comunicación con el Señor. Dios ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe, ya tiene contados los días de nuestra vida en sus manos, ya los tiene contados, ya sabe cuándo es el día, cuándo es la hora, en qué momento, en dónde vamos a estar cuando llegue nuestro último día. Él ya lo tiene. Entonces, Salomón no pidió más días para vivir. Le dice: tampoco pediste riqueza, no pediste riqueza. O sea, la única manera, lo repito una vez más, para que podamos ser sabios, para que podamos multiplicar lo que el Señor pone en nuestras manos, es metiéndonos con Él y metiéndonos en la palabra. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde, dice Malaquías. Entonces dice: no pediste para ti riqueza tampoco. Tampoco pediste la vida de tus enemigos. Entonces la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor. Y Salomón no pidió eso, no lo pidió.
lo que dice el Señor, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Escuchen, la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la palabra, escuchar la palabra, por fe, tomarnos de la voz de la palabra y decir, Señor, lo único que necesito es tu presencia. Lo único que necesito es que tú estés conmigo. Háblame, aconséjame, dime qué tengo que hacer. Entonces dice aquí, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Entonces he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ok. Si tú te metes con Dios, ahí tú en tu familia y te metes con Dios, vas a poder tomar las decisiones que el Señor quiere que tomes, no las nuestras, las que Dios quiere que tomes. Entonces, tu sabiduría le va a impresionar a tu familia, le va a impresionar a la gente que te rodea. Tu sabiduría, tu forma de actuar. ¿Por qué? Porque Dios es el que te está aconsejando. Dios es el que te está haciendo sabio, que te está haciendo sabia. Entonces es con Dios, es con Dios. Dios es el que nos da todo lo que necesitamos. No le pidas, como dice aquí, no le pidas que te extienda la vida, porque Él ya la tiene contada en sus manos. No le pidas riquezas, porque Dios sabe lo que te va a dar. No le pidas que te entregue a los enemigos en tus manos, porque la justicia y la venganza es de Él. Entonces solamente dile, Señor, enséñame a ser una mujer sabia, un hombre sabio, y te lo va a dar. Y no va a haber nadie como tú en tu casa, ni antes ni después. Bueno, eso dice la palabra. Versículo 14 del capítulo 18, del capítulo 3, 18. Y si anduvieres, fíjese, esta es una advertencia, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, entonces sí, yo alargaré tus días. No lo pidió Salomón, pero el Señor le hace esta promesa. Si anduvieras, si caminaras conmigo, y si en todo tu caminar guardas mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. No se tenía que preocupar Salomón si él ya era anciano y quisiera alguien que lo cuidara. No se tenía que preocupar de nada, porque el Señor, a través de la búsqueda de él, a través de la obediencia, pues él iba a dar a alguien que lo cuidara. Él le iba a dar los recursos para que alguien lo cuidara y estuviera tranquilo. Ok, esto se lo reveló el Señor en sueños a Salomón. Se lo reveló. Dice el versículo 15, cuando Salomón despertó, como tú y yo despertamos en esta mañana, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de mañana? Pues levantarnos a agradecerle al Señor. Estamos vivos, Padre, me diste un sueño que puede cambiar mi vida, yo te voy a obedecer, te voy a seguir, Señor. Aquí no habla de que llegó un profeta y que el profeta le dijo y que el profeta le recomendó, no, aquí dice que el Señor le habló en un sueño. El Señor tiene muchas maneras para hablar, no solamente a través de los profetas modernos, vaya, porque de los de antes mis respetos. Entonces hizo banquete y holocausto al Señor, holocaustos, sacrificios de paz. Entonces aquí viene la sabiduría y la prosperidad de Salomón. En aquel tiempo, probando la sabiduría, comenzando a probar su sabiduría, llegan dos mujeres delante del rey Salomón. Vinieron dos mujeres rameras, dos mujeres de dudosa procedencia, y se presentaron delante de él. Versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Imagínense. Llegaron peleándose, así como si fuera, no sé, llegaron peleándose. No voy a hablar de más. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. O sea, estaban habitando las dos en una sola casa. Una estaba embarazada y dio a luz mientras estaba viviendo con la otra.
Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Nuevamente le dice que vivían las dos juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, discutían sobre el hijo que estaba vivo. No, que este es mi hijo, no, que es este, no, que tu hijo es, no, que no. Estaban discutiendo delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráigame una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partan por medio, partan a la mitad al niño que está vivo, y denle la mitad a una y denle la mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, denle a aquella mujer al hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esto va más allá de un simple hecho natural, de una simple sentencia de Salomón. Esto va mucho más allá porque recuerden que el reino del Señor estaba dividido. Y el Señor podía haber hecho muchas cosas con el reino de David. Podía haber destruido a todos de un solo golpe, con un solo soplido. Pero fue tanta la misericordia que dijo, ok, el reino es para el que está vivo. No era tampoco ni para Adonías, era para Salomón. Hay muchas cosas dentro de este capítulo número 3, al final de estos versículos, que nos pueden hablar incluso de la vida del Señor Jesús, pero también nos hablan de nosotros. No peleemos por lo que no es nuestro. Pelemos por lo que realmente vale la pena. La palabra del Señor, la palabra viva. No hagamos juicios ni levantemos juicios en contra de nadie. Vamos a dejar que el Señor actúe y que el Señor haga justicia. Vamos a dejar que eso pase. Nosotros no somos juez ni somos nada. Él es el que toma las últimas decisiones y Él es el que manda. Él va a procurar la vida para los justos. Él va a procurar la vida para los que están del lado de Él, para los que confían en Él. Lo que hizo Salomón. Entonces, te invito a que vuelvas a leer este capítulo número 3 y lo reflejemos en alguna parte de nuestra vida. No solamente es el hecho y la historia de estas dos mujeres que llegan delante del rey peleándose y levantando gritos y sombrerazos. Va más allá y es un reflejo quizás también de nuestra vida. Que el Señor les dé la mejor interpretación. Ok, entramos al capítulo 4 del primer libro de los Reyes. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Estaban impresionados por la sabiduría que le había dado el Señor. Entonces todos estaban maravillados y dijeron, wow, sí se la sabe. Sí se la sabe este hombre. Entonces comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Empezaba a cambiar toda su compañía, ¿no? Todo su gabinete. Y estos fueron los jefes que tuvo Azarías. Y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc.
Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ailud, canciller. Benaya, hijo de Joyada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sebud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Sebud, hijo de Natán. Azarías, hijo de Natán, fue el principal del rey y fue amigo del rey. No solamente fue uno de los principales, ministro principal, sino fue un amigo del rey. Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernantes sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos, de los 12 gobernantes, uno por cada tribu. El hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Saalbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán, el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Afer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ailud en Taanac, y Megiddo en toda Bet-Sean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, donde Bet-Sean, desde Bet-Sean hasta Abel Mejola y hasta el otro lado de Jocmeán. El hijo de Geber en Ramot de Galaad, y este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, los cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que está en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Idó, en Mahanaim. Ahimás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Ese es el sistema de organización de Salomón. Salomón se organiza de tal manera, con base en la sabiduría del Señor, se organiza de tal manera que él era el que gobernaba y era el que discernía sobre los problemas de la gente. Ese era su trabajo. Tener bien organizado el pueblo, tener en paz al pueblo, discernir los problemas del pueblo, y el pueblo era el que se encargaba de sostener la vida de Salomón. Por eso les decía yo en el capítulo anterior, dice, si prestas atención a mis estatutos y andas en ellos, voy a prolongar tu vida. Esto es, no te vas a preocupar de nada ni cuando seas viejo, porque vas a tener quien sostenga tu vida. Entonces, eso es lo que estaba pasando, porque Salomón se mostraba fiel con el Señor. Organizó el pueblo una vez más de tal manera que cada mes, cada tribu de las 12 tribus lo sostenían, y no eran tribus pequeñas, no les costaba, era un mes al año solamente, era un mes al año en la que tenían que proporcionarle al rey todo lo que él necesitara, desde el cafecito hasta el papel de baño. No es cierto, bueno, todo lo que él necesitara, ay Señor, perdóname, se lo proporcionaban las tribus, cada una de las tribus de Israel. 22. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba,
todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos. O sea, es que imagínense, todo lo que tenía Salomón, y no era poco. Yo me imagino que ya después no tenía ni dónde guardarlo. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacía que nada faltase. Hacía también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Esto es bien interesante, porque no solamente el Señor nos da sabiduría, hay que pedirle al Señor que nos dé prudencia para no hablar de más, para no hacer cosas que no tenemos que hacer ni vivir por las emociones, porque habemos hay muchos que viven bajo las emociones, son emocionalistas, son almáticos, se dice por ahí. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Habla de los orientales, de todos aquellos que hacen buenos negocios, de todos aquellos que son buenos negociantes, y también dice que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, o sea que no había nadie al que se le pudiera comparar a Salomón por su sabiduría. Hubo hombres sabios, y ya los nombran aquí: Etán, Emán, Calcol y Darda. Versículo 32. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005, perdón. Compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. A esos libros vamos a llegar después. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Dice, también disertó sobre los árboles, o sea, era un hombre observador. Era un hombre que le gustaba ver a la naturaleza, ver a las aves, ver a los árboles, incluso el musgo que crece en las paredes. Porque dice aquí, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Pues tenía mucho tiempo Salomón para poder hacer eso. Tenía mucho tiempo para estudiar la palabra del Señor. Tenía mucho tiempo para poder pasarlo con Dios. Fue un hombre muy prudente. Entonces, cuando no tengas nada que hacer, entre comillas, pues abre tu Biblia y que el Señor te dé sabiduría y que te dé prudencia. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Si nos damos cuenta, hasta este momento Salomón no pelea con nadie. Nadie se levanta en contra de Salomón. Al contrario, los reyes que vivían alrededor de la tierra de Jerusalén iban a escuchar toda la sabiduría que salía de la boca de Salomón. No tenía conflicto con nadie. No había pleito. Se puede decir que en ese tiempo, el pueblo de Israel, todas las tribus de Israel vivían en paz. Todo Israel vivía en paz. Capítulo 5. Salomón hace pacto con Hiram. ¿Quién era Hiram? Hiram era rey de Tiro. Ok. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo sus plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer.
Yo, por lo tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Ay, Señor. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Hiram era rey sobre Tiro y Sidón. Entonces dice, bueno, ahí hay gente de tu gente que sabe labrar la madera. Yo aquí tengo mucha gente, pero ninguno es artesano como los artesanos de Sidón. ¿Sabes qué? Hay paz en la tierra, tengo que construirle casa al arca del pacto, porque fue una promesa que le hizo el Señor a mi papá antes de morir. Pues lo vamos a hacer, seamos amigos, vamos a cooperar, vamos a hacer un pacto. Tráeme tierra, tráeme cedro de allá del Líbano y vamos a empezar a trabajar. Esas son las buenas amistades y eso también es reconocer el trabajo de la gente. Reconocer el trabajo de la gente, dice, ¿sabes qué? Pues mándalos, manda a aquellos y yo les voy a pagar. Lo que se les tenga que pagar yo lo voy a pagar, pero mándalos y mándalos con madera. No te preocupes por sus salarios, no te preocupes incluso por ellos, porque aquí yo les voy a dar todo, le dijo Salomón a Hiram, al rey de Tiro. Entonces cuando Hiram escucha las palabras de Salomón, pues se alegró, se puso contento en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir. Una vez más. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia. Qué interesante. Iba a mandar madera a través de el mar. Iba a enviar madera a través del mar en balsas para que se comenzara a construir el arca, bueno, el templo en donde iba a estar el arca del pacto. Pero esto me llama la atención. Y donde tú me señales, allí se desatará. Y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Vean, vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores en todo Israel. Es decir, la leva eran las faenas que tenían que ir a hacer los pobladores de Israel. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, faenas. Y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a entrar un mes en el Líbano y 2 meses en su casa, y Adoniram estaba encargado de aquella leva, de aquella faena. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Si los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes y piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Comenzaron a edificar la casa desde las bases, no solamente con madera, sino con otros materiales para comenzar a levantar la casa del Señor. Y trabajaban en paz, estaban tranquilos por el pacto que habían hecho los dos reyes, el rey de Tiro y de Sidón, Hiram, y David, el rey de Israel.
Capítulo 6. Salomón edifica el templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, ya eran 480 años de que había salido el pueblo de Israel. Disculpen. Ya eran 480 años que había salido el pueblo de Israel de Egipto. Ya había pasado Aarón, Moisés, María, ya habían pasado todos, y Abraham, Isaac, Jacob, ya había pasado Moisés, los jueces, ya habían pasado todos esos en 480 años, ya había pasado Josué, ya habían pasado muchas cosas. Y dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo. A ver, vamos a ver si nos lo dice aquí la Nueva Traducción Viviente, de qué medida era. Aquí está. Ok. Dice, leemos otra vez el versículo 1. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el cuarto año del reinado de Salomón, que comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo. O sea, 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. O sea, era una iglesia. Bueno, esas eran las medidas, ¿no? Casi. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros. Vean cómo Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios de diseños. O sea, tú pon algo en un papel y dile al Señor, mira, Señor, te presento esto para que tú lo apruebes. Y el Señor, si es de su agrado, Él lo va a hacer. Y ya algún día les contaré el testimonio. Dice, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho y coincidía con la anchura total del templo, y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por alto por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso del medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron para la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Estaban dedicando el lugar al Señor. Estaban dedicando el lugar al templo del Señor. Entonces, el único ruido que había en el lugar de la construcción, pues era el del esfuerzo de los hombres, el esfuerzo de las herramientas, pero no se escuchaban ruidos de martillos para poder partir las piedras por la mitad o seccionarlas, no. De modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra, solamente el esfuerzo de los hombres. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo, y había una escalera de caracol para subir al piso del medio, y en otro tramo de escaleras entre el piso del medio y el piso de arriba. Qué sabiduría la de este hombre. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Todo esto lo diseñó Salomón, ¿eh? No tenía ahí un arquitecto o alguien que le hiciera los planos, no, lo diseñó Salomón, con base en la sabiduría que Dios le había dado. Porque aquí no vemos que le dijo el Señor a Salomón como le dijo a Moisés, el arca tiene que ser de tanta medida, de tal medida y de tal extensión y tiene que tener eso y eso. No.
Aquí el Señor ya le había dado la sabiduría a Salomón. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Fue lo que le dijo el Señor. Vamos nuevamente a la Reina Valera. Con relación a esta casa que tú edificas, le dice el Señor a nuestro Dios, a Salomón, si anduvieres en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardaras todos mis mandamientos, andando en ellos, Dios conocía el corazón de Salomón, por eso se lo recombino, le recombino nuevamente. Si anduvieras en mis caminos y si hicieras mis decretos y si guardaras mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo, de delante tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y los botones de flores. Todo era cedro y ninguna piedra se veía. O sea, todo estaba forrado de madera. Y eran maderas finas, no era cualquier madera, no era pino, eran cedros y ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de, eso ya lo leímos, 18, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía talladuras de calabazas silvestres y los botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. Una vez más. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, y el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar del cedro. Miren, qué hermoso y qué bonito estaba adornando Salomón la casa de lo que después sería el lugar donde reposaría el arca del pacto. Qué hermoso, muy bonito, muy adornado, muy padre. En este tiempo, en este momento, en estos días, en nuestra vida, nos toca recubrir así nuestro corazón. Dice aquí que no se veía ninguna piedra. Cuando nosotros adornamos nuestro corazón, es decir, buscando de la presencia del Señor, teniendo comunión con Él, eso es adornar la casa. Cuando nosotros adornamos nuestro corazón, la casa del Señor, para que Él habite aquí, el Señor se agrada de corazones limpios, de corazones puros, de corazones entregados. Pero sí nos reconviene también, si anduvieres en mis caminos, si anduvieres en mis decretos, si obedecieres mis mandamientos, yo estaré contigo como estuve con David. Entonces Salomón hace eso. Anda en los caminos, en los estatutos y cumple los mandamientos. Adorna la casa. La casa resplandece porque el Señor habita en ella. Dice, yo voy a habitar en ella si tú haces esto. Entonces, si tú adornas tu corazón, si lo pones limpio, si lo limpias, si es algo que le agrada al Señor, Él va a habitar en él. El Señor no puede habitar en una casa en donde no se sigan sus estatutos, ni sus mandamientos, ni sus decretos. No puede vivir ahí el Señor. Entonces, algo básico, súper básico, para que Él viva en ti, para que Él gobierne en ti, pues es limpiar el corazón todos los días. Hacer un aposento hermoso para el Señor en nuestro corazón todos los días, para que Él viva aquí, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. A veces nosotros como invitados, a veces nosotros como dueños de nuestro corazón,
no dejamos que entre el Señor. Es más, ni siquiera le abrimos la puerta. ¿Por qué no le abrimos la puerta del corazón, que es el templo en donde habita el Señor, porque somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Por qué no le abrimos la puerta y dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando? No le abrimos porque sabemos que nuestra casa, que nuestro corazón está sucio y nos da pena que el Señor entre y vea toda la mugre que hay en nuestro corazón. Todos, todos, o sea, nadie se libra, nadie se escapa. Ok. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. O sea, hizo la casa y la cierra con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro el altar que estaba frente al lugar santísimo. Esto también es interesante, ¿eh? Porque sí podemos adornar bien el corazón y todo, pero puede haber en nosotros una religiosidad bárbara, tremenda. Yo me acuerdo hace muchos años, que fui a una iglesia tradicional, a una de las campanas, una iglesia muy bonita, de verdad estaba muy bonita, muy bonita. Entonces me acuerdo que cuando yo entro, iba con una persona, entro y veo una luz roja del lado derecho, una luz, un foquito rojo, y yo intento entrar por la mitad de la iglesia, o sea, es que hay dos hileras de bancas. Hay 3 pasillos, izquierdo, el centro y el derecho. Yo intento entrar por el derecho y corre una persona a alcanzarme. Yo no iba gritando, ni me iba riendo, ni nada, ¿eh? Eso ya tiene muchos años. Yo creo que yo tendría como unos 18, 19 años. Llega corriendo esta persona, me toma del brazo, y dice, no puedes hablar y no puedes entrar por en medio del pasillo porque en este momento está el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y yo me quedé así, ¿cómo? O sea, ni vengo gritando y yo creo que no estoy haciendo nada malo. O sea, yo creía que no estaba haciendo nada malo. En su entender, en su religiosismo, ellos se comportaban de esa manera. Era una jaula de oro. Un lugar, que la verdad era muy bonito. La verdad era muy bonito. Como arte era muy bonito. Porque me acuerdo que esa iglesia tenía pinturas y se veían muy padres, ¿no? Se veían bonitas, realmente. Pero yo dije, ¿de qué sirve? O sea, yo en mi entendimiento en ese entonces, no conocía al Señor, yo decía, pero ¿de qué sirve tanta hermosura, tantas cosas bonitas, si la gente aquí adentro es peor que uno? Ese era mi pensamiento, ¿no? La gente se vuelve religiosa. Adorna tu corazón, busca al Señor, adorna tu corazón, ten comunión con Él, pero no te vuelvas religioso. No hay que volvernos religiosos. Hay que ensanchar nuestro corazón como la arena que está en el mar. Amar a todos. Bueno, eso es parte de mi vida, una de las tantas andanzas de mi vida. E hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala de otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 puertas de la otra puerta también giraban. No eran puertas que daban así. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras,
labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Qué interesante, ¿no? Vamos a detenernos hoy hasta aquí porque ya no nos da tiempo de leer el capítulo número 7. Pero dice el Señor: si andaras en mis estatutos, si guardares mis decretos y andas en mis mandamientos, yo voy a habitar ciertamente dentro de la casa que tú estás construyendo. Esa es una exhortación para nosotros, porque a veces queremos que el Señor viva en nuestra casa y esté con nosotros y habite con nosotros, pero nosotros no hacemos nada para que pase eso. Al contrario, ensuciamos nuestra casa. La ensuciamos nosotros mismos. Seamos sabios. Seamos como la mujer sabia, no como la necia que con sus manos derrumba su casa. Seamos como la mujer prudente que levanta su casa, que la edifica. La edifica con base en los estatutos y mandamientos del Señor. Así hay que ser. Queremos que Dios habite en nuestra casa, no solamente en nuestro corazón, pues hay que edificar la casa. Hay que llenarla de la presencia del Señor. Cuando estés en tu casa, en el tiempo en que estés en tu casa, en tu trabajo, donde sea, busca de la presencia del Señor. No, pero es que no se puede. No, sí se puede. Sí se puede. Puedes tomarte 5 minutos de tu tiempo. Entre hora y hora, entre 2 horas o 3 horas, puedes tomarte un tiempo para buscar al Señor. Es más, cuando estés haciendo tus cosas, puedes orar al Señor. Señor, dame sabiduría, no sé cómo resolver este problema, o no sé. Pero sí se puede, y te lo digo por experiencia. Te van a criticar, como a mí, pero sí se puede, sí se puede. No, si les platico que en la computadora de mi trabajo, la computadora que yo tenía, que ya después no me recogieron, entregué. Ahí tenía tenía estudios, tenía bosquejos de prédicas y todo. Cuando no tenía nada que hacer, a eso me dedicaba. Es más, sí salía a comer, calentaba mi comida ahí en el horno de la oficina, calentaba mi comida, me llevaba mi comida allá a la computadora, y pues cuando todos estaban en el comedor, yo estaba acá en mi compu. Y luego, cuando me veían que oraba o así, la verdad es que muchos me criticaban, y algunos otras compañeras me respetaban ese tiempo, ¿no? Pero sí se puede, o sea, lo que voy es que sí se puede. Sí te puedes tomar un tiempo ahí en tu trabajo para orar, para acordarte del Señor y para decirle: Padre, pues muchas gracias, aquí estoy, yo no sé, lo que tú tengas que decirle. Pero sí se puede, sí se puede. Ok, pues vamos a terminar este momento de lectura de la Biblia. Y una vez más, para finalizar, si quieres que Dios habite en tu corazón, límpialo. Ponlo bonito, ponlo hermoso. Si Dios quiere que habite, si quieres que Dios habite en tu casa, pon bonita tu casa. Amén. Porque el Señor no puede entrar en un lugar que esté sucio. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das de vida para poder leer. Señor, yo sé que hay muchas cosas, Padre. Todavía hay muchas cosas aquí adentro. Hay muchas cosas, Señor, que van más allá de lo que entendemos. Por ejemplo, la madera que atraviesa el mar y tú la desatas y se desata del otro lado, Señor. Eso es algo muy interesante. La sabiduría que le diste a Salomón para discernir entre estas dos mujeres que peleaban por un hijo, uno vivo y uno muerto. También sé que ahí hay muchas cosas, Padre. Incluso en la construcción del templo, Señor, del arca, Señor, que tú hiciste, Padre, ahí también, Señor, hay mucha sabiduría, Padre. Señor, pero te doy gracias por lo que nos hiciste entender. Ese es el maná que tenemos que recoger todos los días, Señor, para poder vivir, para poder alimentarnos. Porque tu palabra dice, Señor, y me lo revelaste también, Padre, no recojas más maná del que puedas comer. Ay, Señor, gracias por esa palabra que me diste. Ese es el maná que recogimos esta mañana, Señor. Esta mañana recogimos este maná para poder alimentarnos el resto del día, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, en sus casas, en sus trabajos, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice a mi hermana Piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Sánala, Padre, sánala. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana Carmen, también, Señor, en el nombre de Jesús, sana sus emociones, su cuerpo, Padre, en el nombre de Cristo. A nuestra hermana Juanita también, Señor, en el nombre de Jesús. A todos aquellos, Señor, que necesiten sanidad, Padre, en el nombre de Cristo. Bendice a las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, si tú pusiste esta inquietud en mi corazón, Padre, te pido, Señor, que seas tú el que nos dé, Señor, la salida para esto que tú pusiste, Señor, en el corazón de tu Hijo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos frente a ti esta mañana, Señor, con un corazón humilde y agradecido por este maná que nos diste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana para leer la Biblia y nos vemos primero Dios, si Dios lo permite, claro, obviamente, nos vemos en la noche para continuar con la clase de la gracia. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, vayan con cuidado a su trabajo y sean felices, por favor, busquen a Dios. Amén.